Yo insisto en que supervivencia e incomodidad son claves para la innovación. Yo tengo una experiencia de startup hace 22 años, una startup genial, que en retrospectiva, que fracasó, y fracasó porque recibió demasiado capital. O sea, a veces la comodidad te mata un proyecto de innovación. Entonces, hay un balance, obviamente, pero hay que tener cuidado con la... Estoy muy de acuerdo en que, y ahí lo conecto con el tema siguiente, que los estados son útiles como catalizadores en ciertos momentos, pero no pueden ser permanentes en determinado apoyo o actividad. CAP misma surgió de una iniciativa estatal, ¿no? Después se privatizó, pero probablemente sin ese catalizador no habría existido una industria acerera fuerte en Chile. Entonces hay que reconocer eso también en ciertos momentos y como catalizador. Y ahí lo uno un poquitito con tu pregunta. A mí me parece en general, de nuevo está el titular, no es nada concreto, que probablemente el tema litio tenga algún sentido una catalización por parte del Estado en este minuto, ¿verdad? A pesar que hay varias iniciativas privadas, locales, extranjeras, pero probablemente tenga algún sentido. Hubo una licitación hace poco para abrir oportunidades de entrar a proyectos de litio. Claro, la verdad es que se nos pasó en su minuto, podríamos haber entrado, pero me pareció algo interesante de ir formando como catalizador. Banco del Desarrollo me cuesta mucho más, no hay detalles ni nada. Yo viví en Brasil, allá muy famoso el BNDES, que es un banco de desarrollo, pero la mitad de su fama se debe a corrupciones, a platas mal orientadas, son platas gigantes como todo en Brasil, y algunas sí son correctamente habilitadas. Y BNDES, sobre todo en los proyectos más regionales del Nordeste, lo hace mal, lo ha hecho siempre mal y lo sigue haciendo mal, pero sigue existiendo. Entonces depende mucho cómo se formule esta dualidad que algunos ya han comentado respecto de Corfo, cómo se complementan o compiten este banco de desarrollo, la rentabilidad que se busca, los sectores. Yo creo aquí como Julio, ¿no? Julio, porque otro temita de innovación, perdona Marco, pero se tiende a ir mucho en la línea de software, de aplicaciones, de plataformas digitales, como la línea de innovación. Y eso de innovación en muchos foros como estos termina hablándose en esa línea. Tú mencionaste todo el tema de crisis hídrica y otro tipo de problemáticas que también tienen que entrar en esas discusiones. Lo otro tiende a comerse el apetito por conversar e incluso por financiamiento. Pero hay toda una serie de otras necesidades en el país que también requieren innovación, requieren algún tipo de catalizador y algunos aportes de capital. Entonces yo creo que hay que buscar más por ese lado, ¿no? Pero sí creo que en algunos puntos un Estado puede catalizar ciertos momentos sin eternizarse y sin empezar de nuevo. La comodidad siempre es el gran enemigo también de esos proyectos de catalización que vienen del Estado. Teresa, si me permites complementar la definición de Banco Nacional de Desarrollo, al menos como lo entiendo yo a partir de un par de entrevistas que he escuchado al vicepresidente Corfo, es una fuente de financiamiento que cubre un espacio distinto a la banca tradicional o a los fondos de inversión, ¿ya? La banca tradicional funciona bajo la lógica o opera bajo el cálculo del riesgo. Básicamente te dice, este proyecto tiene tal riesgo, puedo o no prestar, esta es la tasa, ¿ya? El problema es que la innovación vive en un mundo de la incertidumbre. De acuerdo al principio de la conversación yo hablaba de la incertidumbre no es lo mismo que el riesgo, ¿ya? La incertidumbre es un espacio donde tú no puedes calcular el riesgo y por lo tanto la banca tradicional no tiene la lógica para operar en esas condiciones. Por otro lado, tenemos los fondos de capital de riesgo, por ejemplo, los fondos de inversión, que tienen ventanas de tiempo relativamente cortas, 10 años, por ejemplo. Un fondo de capital de riesgo tiene la expectativa de que en 10 años tiene que desinvertir. Esto Magdalena lo conoce muy bien. Y también son poco pacientes, ¿ya? Por eso mismo. Sí, tratan de liquidar desde el año 5. Exacto. Entonces, existen ciertos proyectos que son importantes a nivel nacional, que requieren una lógica de inversión distinta. Montos muy superiores y plazos más pacientes. Entonces yo creo que... ¿Puede dar un ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, toma en el caso, dado que hemos jugado estos casos de Estados Unidos, toma la carrera espacial, ¿cierto? La carrera espacial a Estados Unidos fue básicamente una declaración de Kennedy que dice, tenemos que ser los primeros en llegar a la Luna. ¿Por qué? Porque podemos y porque es importante. Así de simple. Y esa declaración hizo que se congregara un montón de recursos públicos, también algunos privados, pero muchos públicos, que crearon una industria que después llegó a Internet, a la creación de Silicon Valley,
a un montón de otras cosas. Entonces, de alguna manera, ese es mi entendimiento del rol ahora, que cumpliría el Banco Nacional. Creo que es importante comentarlo. Toda la política actual y sobre todo a propósito del Banco de Desarrollo viene muy de la mano de la teoría de Mariano Mazzucato con todo esto de las misiones. Esta misión, o lo que acaba de comentar Mike, era una de estas misiones que, bueno, en Chile hay misiones de este tipo. Por ejemplo, el salmón podría catalogarse como el desarrollo de la industria del salmón en Chile, podría catalogarse como una misión, ¿vale? O incluso Cerro Dominador podría ser una misión respecto al punto de vista de la generación de energía limpia para el Chile completo. Por lo tanto, y hoy día, ¿qué es lo que hace la Corfo? Una parte muy importante de la Corfo es banca de segundo piso, y ya funcionamos hasta hoy día como esta banca que respalda las misiones que hasta hoy día se han financiado. Entonces, yo creo que es interesante la discusión del Banco del Desarrollo en la lógica de si es necesaria crear la institución. Imagínate, lo estoy diciendo desde la Corfo, yo trabajo en la Corfo, y es una discusión súper abierta, si es necesario o no crear una nueva institucionalidad para hacerlo, u ordenar los actores que hoy día ya han participado en misiones de este tipo. Entender si esto es más de forma o de fondo, porque crear un banco de desarrollo implica financiamiento, estructura, sacar una parte de la Corfo. Hay estrategia y táctica. En lo táctico es complicado a 4 años. Entonces, es un gran desafío. Es justamente lo que quiere financiar, son estas misiones, no sabemos cuáles, pero hidrógeno verde podría ser una, energía limpia o cualquiera de los grandes ámbitos que el gobierno anterior dejó instalado de la mano de Julio y el Ministerio. No, pero es verdad, sí, son grandes temas que hemos venido discutiendo hace un tiempo, el tema del envejecimiento, el tema del cambio climático, el cambio, el uso eficiente del agua, la energía limpia. Entonces, yo creo que va en esa línea. Y hoy día es primera prioridad para el vicepresidente actual, y de hecho es parte de su eje estratégico, abordar la organización de esta banca del desarrollo. Alan, y después Marco. A ver, dos puntos. El primero es que yo creo que respecto a la teoría de Mariano Mazzucato y el ejemplo del salmón y qué sé yo, yo creo que es distinto en el fondo, la gran crítica de la teoría del fondo es elegir un sector, es decir, este es el sector ganador, a definir una misión que es una misión país en el fondo y que tiene que ver más con una estrategia quizás tecnológica, como el problema del agua o cambio climático o incluso el hidrógeno verde, que es más transversal. Yo creo que cuando uno elige un sector es una jugada un poquito quizás más arriesgada. Nosotros en general, desde la SOFOFA, bueno, desde el Hub, no estamos en contra del Banco Nacional del Desarrollo o de la Empresa Nacional del Litio, pero creo que hay dos riesgos que hay que tener súper presentes, porque al final la teoría tiene sentido en el fondo. El primer riesgo es que en el fondo el modelo de gobernanza garantice decisiones independientes en el fondo, y donde la política no juegue un rol de ningún tipo en el fondo, en las decisiones que tome una institución técnica en este caso. Y lo segundo es que en la medida que estas nuevas organizaciones compitan con otros bancos, por ejemplo, que esa competencia sea totalmente competitiva en el fondo, o sea, que no cumpla, por ser una empresa del Estado, que no cumpla con condiciones de ventaja respecto de otras, porque eso obviamente afecta el mercado y la libre competencia.